Muy bien, pues retomamos entonces el hilo de las cuestiones que hemos conversado esta mañana con el cierre que habíamos propuesto para la jornada, que consiste bueno, en el visionado y el posterior debate de la película Levante Feliz, Paix Perplex, que es una producción del año 1983 del Collectiu Cinematogràfic Escola Crítica. No voy a adelantar muchos elementos de la película, simplemente comentaros que luego podremos tener con nosotros a dos de los integrantes de este colectivo que llevaron adelante la producción del film, que son Jaume Martínez de Bonafé y Abelard Barberá. Vais a ver que la película es inmensamente rica, ¿no?, en su aproximación a diversos temas de corte ecológico, problemáticas medioambientales que afectaban en ese momento al país valencià. Hay muchos elementos a subrayar en relación a la película que van desde pues, las diferentes estrategias narrativas, ¿no?, para aproximarse a esos problemas, pero también la variedad de temas tratados en ella, sus vínculos también con algunos colectivos ecologistas de esos años, de los años inmediatamente anteriores, ¿no?, como Margarida. Luego, si queréis, también podemos volver sobre esta cuestión. Pero, como digo, no me voy a extender más. Antes, en todo caso, de pasar a ver la película, os aclaro que hemos colgado en el chat el link a la página de Vimeo, donde se encuentra la copia que nos ha facilitado la Filmoteca de Valencia. Simplemente tenéis que meter la contraseña que también figura en el propio chat. Lo vamos a hacer de esa manera porque si colgáramos la película en la propia plataforma daría problemas. Así que os invitamos a que podáis ver la película a través de ese enlace, y como su duración es de 64 minutos, pues aproximadamente hacia las 5:15, como muy tarde, estaremos de vuelta para dar la palabra a Jaume y a Abelard y pasar a tener un pequeño debate. Así que, sin más, os invitamos a que podáis acceder a la película. Muy bien, pues en realidad, más que presentar a Jaume y a Abelard, que son los integrantes del colectivo que nos acompañan, bueno, voy a plantear un par de cuestiones por si ellos quieren retomarlas ya directamente en su intervención. Las dejo sobre la mesa, pero es más que nada una invitación a abrir el diálogo. No tenéis por qué priorizarlas si queréis hablar de otras cosas. Pero bueno, a mí dos cosas que me llaman mucho la atención también para engarzarlo con los contenidos de esta mañana. La primera de ellas tiene que ver con esta relación entre el movimiento ecologista, en este caso con la actividad, ¿no?, de un colectivo como Margarida, que aparece en un momento de la película a través de ese niño que lee la revista, ¿no?, y la propia escuela crítica como proyecto artístico-político, artístico-cultural, ¿no?, que creo que también se relaciona con esto que comentaba esta mañana Pablo a propósito de la falta de un relato historiográfico sobre el movimiento ecologista en la transición española. O sea, ha habido una historiografía abundante sobre otros aspectos de esa transición y otros movimientos sociales pujantes en esa transición, pero todavía como que falta por escribir la historia del movimiento ecologista, quizás también por la carencia de archivos. Esto es algo que sin duda se traslada a las prácticas artísticas, ¿no?, en lo que nos estamos centrando, de hecho, tanto Alberto como yo, particularmente Alberto, es en rescatar esos tramos, ¿no?, de la producción cinematográfica con un perfil ecologista del tardofranquismo y la transición, porque incluso algunos proyectos radicales, ¿no?, como Desacuerdos, que hace un tiempo pues incentivó el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y el Reina Sofía, para rescatar, ¿no?, esas articulaciones entre el arte y la política en la transición, pues dejaron de lado, ¿no?, la cuestión ecológica. Entonces, esa sería una primera pregunta. O sea, ¿qué tipo de articulaciones se gestaron ahí entre movimientos ecologistas y prácticas culturales, en concreto cinematográficas, y cómo creéis que, o sea, hasta qué punto pensáis que están rescatadas o no?
Y la segunda, que es quizás a mí lo que más me impactó cuando vi la película por primera vez y que hoy también pues he vuelto a constatar, ¿no? Es esta idea de constituir una suerte de contradispositivo pedagógico frente a las formas habituales de la comunicación política en el documental, ¿no? Creo que eso está muy presente en la película, con toda una serie de recursos muy originales, ¿no? Como estas AUCAS, ¿no? Que creo que es el término correcto, ¿no? Que a mí también me evocan pues ciertas fórmulas o prácticas del teatro callejero y que permitan reconstruir diferentes hitos, ¿no? De la historia del País Valencià, desde Jaime I hasta creo que es el incendio, ¿no? De la ciudad de Sàtiva, pasando por los Germaníes y demás. También reaparece, por ejemplo, en un guiño a Bienvenido Mr. Marshall, la importancia de la música, de la poesía, ¿no? De esa contestación de la voz del maestro franquista, ¿no? A través del abordaje de temas ecológicos muy diversos, pero muy inscritos en el territorio. Y también me fascina ese pasaje final, ¿no? En el que como que se muestran los medios técnicos, ¿no? Que se han empleado para realizar la propia película, animando a que sea el propio público quien se atreva a hacer un cine de corte más o menos amateur. Bueno, a mí me gustaría, como para empezar, pues subrayar esos dos aspectos que me parecen como muy interesantes y si queréis tomarlos para iniciar un poco la discusión o el debate. Y nada, os dejo la palabra. Si quiere primero Jaume, pues perfecto. De acuerdo, pues buenas tardes. Dejadme que os dé, antes de empezar o de intentar responder a tus cuestiones, las gracias por haber pensado, ¿no? en recuperar esta película y detrás de ella las ideas, el trabajo, el esfuerzo y la militancia de unos cuantos jóvenes entonces, ¿no? Que nos creíamos y que valía la pena echarle horas y esfuerzo a hacer estas cosas, ¿no? A ver, sobre la primera cuestión, la segunda se la dejo a Abelardo, ¿vale? Pero la primera cuestión, yo creo que se cruzan dos planos aquí, ¿no? En la respuesta a tu pregunta. Uno es el biográfico. La mayor parte de las personas que hacemos esta película coinciden, por un lado, nuestro trabajo, nuestra profesión y nuestra militancia en los movimientos de renovación pedagógica, en la pedagogía crítica, etcétera. Y por otro lado, una sensibilidad especial, una cierta conciencia y un inicio también de militancia en el grupo Margarida del ecologismo. Y entonces, digamos que se juntan dos planos de la lucha política y militante, por un lado el ecologista y por otro lado de la pedagogía crítica, ¿no? Eh, pero luego eso que es biográfico, que tiene que ver con los nombres propios y las personas que estamos detrás de esta historia, pero luego esto tiene también un componente teórico, no sé cómo decirlo, ¿no? Sino, es decir, y es que para nosotros la mirada necesariamente tenía que interrelacionar el discurso pedagógico crítico con el análisis de lo que pasa en el País Valenciano. Es decir, frente a la mirada especializada, concreta, específica del ecologismo por un lado, el nacionalismo crítico no sé qué por otro, no sé cómo lo llamaríamos entonces, y como la pedagogía crítica por otro, etcétera. Lo que nosotros tratamos es de integrar esa mirada y hacer una mirada un poco más compleja, desde luego más integradora y más multidisciplinar, ¿no? No es un documental ecologista, no es un documental pedagógico, no es un documental, es un documental que pone en relación todas esas cuestiones, ¿no? Que además recupera, y dejadme que lo diga desde el principio, es un documental donde también hay un montón de homenajes y de reconocimiento a la música militante de Altai, Raimon, etcétera, o Idi Monllor, pero también a los libros País Perplex, ¿no? Es un homenaje al título del libro de Josep Vicent Marquès, ¿no? Etcétera. Es decir, los cómics, es la manera en que nos presentamos haciendo cine es también una forma de homenajear a Berlanga, por ejemplo, etcétera, ¿no? Quiere decir que se juntan estas dos cosas. Por un lado, éramos nosotros que éramos así, pero por otro lado, era nuestra mirada política, por decirlo de algún modo, que pone en relación todas estas cuestiones, ¿no? Velar, continúa tú si te parece. Tienes que darle, Velar, tienes que darle al micrófono.
Eso es, eso es. No te Ahora, oigo. ahora. Sí, sí. Decía que Jaume decía que éramos un grupo de jóvenes, pero había dentro del grupo una persona que sí que era muy joven de mente, pero tenía una cierta edad. Debería tener, pues no sé, a lo mejor casi la edad que tenemos ahora nosotros, 70, 60 y tantos años, 70, y no teníamos un duro, o sea que todo esto íbamos sacándolo de moneditas que llevábamos en el bolsillo y tal, y quizá él, esa persona que es Gonzalo Anaya, era la persona que a lo mejor aportaba porque él trabajaba ya, era, ¿qué sería Gonzalo? Jaume, era. Gonzalo era catedrático en la Escuela de Magisterio de Valencia. Y él tenía una cámara de Super 8 porque a él le gustaba mucho el cine y quizá fuera el que nos metió la idea. Y vamos a hacer una película y tal, porque nosotros no venimos del mundo del cine. Como decía Jaume, habíamos sido ecologistas, sí, que hacíamos fotos, éramos artesanos y nos convenció y aquí empezamos la historia de hacer Levante Feliz. Y le decía yo a Jaume, ahora que la Gonzalo, estamos, perdona, sí, sí. no, No, que ahora que un la apunte, estábamos que viendo. Gonzalo había hecho ya. Sí, continúa, disculpa. No, que digo que Gonzalo, él tenía una cámara de Super 8 que tenía unas ciertas prestaciones. Y entre los otros nos conseguimos otra, pero no teníamos trípode, conseguimos un trípode, o sea que íbamos un poco de artesanos también del cine, que es una pena porque la peli ha perdido mucho con el paso del tiempo. Ahora estamos acostumbrados a otro tipo de tecnología. Y los efectos especiales sí que así eran buenos, ¿eh? O sea, esos movimientos, los collages que hacíamos, las personas que aparecían y desaparecían. Pero, por ejemplo, el sonido es una pena que sea tan malo, ¿no? Pero claro, tenéis que pensar que nosotros cogíamos y comprábamos la película de Super 8 con la cinta magnética pegada y sobre esa cinta magnética sobre la que hacíamos, grabábamos el sonido con un micro que no era el mejor del mundo y así nos ha quedado la cosa. Digues, Jaume. No, simplemente quería decir que Gonzalo había hecho ya un par de películas también en esta línea muy casera. Había hecho dos homenajes al Guernica de Picasso, eh, que bueno, dejo aquí entre paréntesis, ¿no? Pero sería interesante recuperar esas, porque está muy bien, ¿no? La manera en que Gonzalo trabajó el Guernica. Bueno, y también hizo algo dedicado a Marilyn. Sí, otro documental relacionado con Marilyn Monroe, sí, sí. Sí, sí. Eh, Aparte de eso, os tengo que decir que seguramente nosotros ya estábamos, seguramente no recuerdo que estábamos trabajando, pero esto lo hacíamos por las noches en casa de uno de nosotros y los fines de semana. Y le estaba yo diciendo a Jaume que nos recorrimos todo el país, arriba y abajo. Y contamos con un montón de colaboraciones. Por ejemplo, hay un montón de fotografías que hemos utilizado que son de Jarque, que es un fotógrafo, era un fotógrafo que muy importante aquí en el país valenciano y que tenía fotografiadas todas las costumbres, todas las fiestas, todas las manifestaciones que se hicieron en esa época y en anteriores. Después hay fotografías que las hacíamos nosotros, teníamos una cámara de fotos pero como insisto, éramos artesanos del cine, ¿vale? No teníamos formación especial y después todo lo hacíamos nosotros. O sea, por ejemplo, no sé, el labrador que sale paseando por allí, pues era yo, o el que va con la moto también. Pedíamos colaboraciones y, por ejemplo, el que canta el AUCA que tú comentabas es uno de los miembros de Altai, Miquel Chil, que se ofreció, fuimos un día a su casa y con un cassette le grabamos el AUCA que después pusimos en mis imágenes. Y a veces cuadra y a veces no, la mayoría de las veces no. Pero eso no era lo importante. Comentaba yo con Jaume mientras estábamos viéndola que tiene un poco su gracia
y me recuerda a esas películas, por ejemplo, King Kong original y después las versiones posteriores. El encanto de la original es donde se ve cómo está hecho, donde los efectos especiales son de esa época, igual que los que hemos utilizado nosotros. Oye, que si queréis hacer alguna pregunta o lo que sea, no dudéis en cortarnos, ¿eh? Creo que quiere intervenir Alberto. Hola, sí. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Nos conocemos de haber hablado por mail y por teléfono, y sobre todo con Jaume. Y quería haceros una pregunta, dos preguntas. La primera es relativa a la circulación que tuvo la película, porque como está hecha en Super 8, bueno, pues es difícil que circule, dado que el Super 8 es un formato que se puede hacer, pero que en principio es de copia única y por lo tanto no se puede hacer varias copias para que circule. Y la segunda pregunta, bueno, no sé si es una pregunta o una apreciación, ¿no? El hecho de que la película haya acabado en el fondo de Filmoteca Valenciana y que Filmoteca, y gracias a ello, pues hayamos tenido conocimiento de la misma, se pueda ver, pero que falte una parte de ese cuidado institucional que debería hacer un archivo cinematográfico, que es quizá la restauración, ¿no? El tratamiento. No sé si esto, no sé si a la hora de depositarla esto se habló, si creéis que es posible. Vale, te diría que en su momento creo recordar que se hicieron 3 copias. Está el original y 3 copias, creo, o 2 copias. Y vendimos una copia a la Consellería o a la Generalitat, perdón, a la Diputación. Otra, creo que Acción Cultural, es una asociación cultural, como su nombre indica, potente aquí en Valencia, en el País Valenciano, y otra que nos quedamos nosotros. Yo no sé si esta copia, como nosotros no la hemos entregado allí, yo no sé si es el original y del original han intentado restaurarlo, pero creo que no. O sea que han partido de una copia, que eran bastante malas. Y con el dinero que sacamos de la venta, nos compramos una cámara de vídeo. De estas cámaras de vídeo que eran de tubo, no como estas de ahora, y que tampoco daba un buen resultado a la hora de grabar, pero por lo menos podías hacer otro tipo de copias y trabajar de otra manera. Y yo también me he quedado un poco despagado con la restauración. No sé, creo que han limpiado el polvo, no han profundizado más. Yo creo que no ha habido restauración, o sea, no creo que haya habido restauración. Yo no he visto, a mí me parece que es la copia que nosotros ya habíamos visto y de la que nosotros guardamos en nuestro DVD o una cosa así, ¿no? Yo tengo mis dudas de que haya habido, digamos, una voluntad de restauración y cosas por el estilo. O sea, hay un almacenamiento de la película en la filmoteca y poco más, ¿no? Yo quería, no sé, Velar, tú continúa si no. No, ya creo que te he aclarado las dos cuestiones, ¿o no? Sí. Alberto. Yo Sí, quería sí. una cosa en relación con lo que Alberto plantea también, ¿no? Primero, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Viendo otra vez la película, uno se va dando cuenta de lo importante que es documentar la memoria, ¿no? Y qué importante es recuperar ese tipo de pequeños dispositivos, de pequeñas historias que nos permiten ahora recordar, no solo para recordar, sino para poder pensar, ¿no? Que es lo que. Pero en el momento en el que, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? En el momento en que estamos haciendo eso, en absoluto somos conscientes de lo que acabo de decir. En ese momento hacemos lo que teníamos que hacer para poder decir, para poder estar presentes, para poder contar, lo que sea. Pero no nos planteábamos ni mucho menos lo que uno con el tiempo va tomando conciencia, ¿no? Y es la importancia de la documentación, de hacer memoria, de estar presente más allá del momento, del instante concreto, ¿no? Y en ese sentido ni supimos, también es verdad
que fuimos en ese momento a la Diputación a buscar ayuda. Entonces estaba de presidente de la Diputación, que luego fue ministro de Interior y alcalde antes de Manises, no me acuerdo ahora el nombre, y no nos hizo caso. Sí, y no nos hizo caso. No nos hizo caso. Quiero decir, Acción Cultural pues apoyó pues porque tenía que apoyar, pero poco más, ¿no? Es decir, que tampoco, ni nosotros subimos a negociar esta cuestión, ni tampoco había una cierta voluntad de que esto tenía que tener un cierto apoyo. Así que salió lo que buenamente pudimos ir sacando nosotros y poco más, ¿no? Sí que es verdad que en aquel momento la película circuló bastante, ¿eh? Circuló en cineclubs, circuló en escuelas de verano, escuelas de estudio de los movimientos de renovación pedagógica. No hace demasiado volvió a recuperarse la película en Carre Volta, a partir de unos debates que organizó Carre Volta. Bueno, la película se ha visto y ahora está colgada, si no me equivoco, está colgada en YouTube, pero es verdad que a pedazos, ¿no? No está todo el documento entero, ¿no? Y en esa circulación, perdonad, ¿vosotros acompañabais la película haciendo debates? Sí, sí, claro, sí. Hombre, y en aquella época, yo creo que más que ahora, en aquella época era casi, digamos, una práctica obligada que después de pasar el documental, de pasar la película, pues hubiera discusión, hubiera debate, sí, eso lo hemos hecho prácticamente en casi todos los pases que yo no sé, puede que sí, ¿no? No sé que se haya pasado la película sin estar nosotros, sin acompañar nosotros la película, ¿no? El visionado de la película, ¿no? Nada, de eso ya no tenemos ni idea si se ha pasado más o menos. Y aparte, Claro. Está en YouTube, está completa, pero está en 3 trozos, o en 4, pero está completa. Y lo que sí que hicimos fue hacer la presentación de la película con toda la gente que había colaborado y amistades y tal y todo esto. Fue un acto bastante multitudinario en un cineclub en Valencia. Pero claro, como tú dices, el formato Super 8 implicaba que para poder pasarla en cualquier sitio tenías que tener un proyector de Super 8 y eso se hacía pocas veces, hasta que llegó un momento en que la pasamos a DVD y entonces circuló un poco más, pero no tenemos datos de cuánto ha circulado. Sí, bueno, yo la he pasado a mis clases, eso lo he hecho en varias ocasiones, pero poco más, no sé. Había pedido la palabra Jaume Valentins. Jaume. Un segundo. ¿Ahora? Ahora, te oímos, pero no te vemos. Pues Ahora sí. Estoy. Bueno, muchas gràcies, moltes gràcies, moltes mercès per això, per aquesta descoberta tan xula, aquest vídeo, una hora trepidant, on ens submergim en tantes lluites, no?, que estaven en aquell moment. De fet, una de les coses que deia Jaume, no, que aquesta pel·lícula feia, però és que jo crec que ho feien també, vull dir, no sol és una pel·lícula ecologista. Molts moviments ecologistes, no, tenien totes aquestes arestes, no, a la mateixa vegada. No eres sol, diríem, contra la pol·lució, sinó que eren realment moviments que la pel·lícula mostra, no, que tenien moltes vessants, no? Aquesta pel·lícula... Ay, estoy hablando en catalán, perdón, intento hablar en castellano. Que esta película decía que tiene eso, que muchas arestas y es muy interesante. No sé, me quedaría con una parte del principio y del final. Podría comentar muchas cosas, sobre todo me interesa la parte más de Cofrents, ¿no? Por la cuestión de las luchas antinucleares y donde se ve, ¿no? No sé, ese caliu de la lucha, ¿no? También esa parte convivial, ¿no? Tan importante, ¿no? Y digo que me quedaría una parte del principio y del final, y empezó por la del final, esta cosa última que decíais, que me ha encantado, con esa ironía tan fina, digo, i encara s'han quedat un grapat de coses per dir a la pel·lícula. Clar que
també les podeu dir vosaltres, no? Sens dubte, no? I aquí també sin duda, mucha otra gente también, ¿no? Participó y dijo otras muchas cosas, y también historiadores y archiveras también participamos en ese decir, ¿no? Y ahí mi primera intervención en la mañana, ¿no? De intentar eso, ¿no? Pues crear maneras de decir conjuntas, ¿no? Colectivas, ¿no? Y esto, esa cosa de cínica y de humor, me relacionaba con una de las primeras partes, que es el collage, ¿no? Con que empezáis la película. Toda la película es parte de collage, pero ¿no? Y hay mucho humor, por ejemplo, la telenovela esa fantástica sobre Friends también, etc. Pero hasta se dice, ¿no? La risa que en valencià la risa és fonamental per la lluita, ¿no? Y de hecho parte de mi trabajo ahí, ¿no? A mostrar cómo el humor, ¿no? En esas luchas decía muchas cosas, ¿no? Y la película lo muestra, ¿no? No solo es una manera de pasarlo bien, sino es una manera de luchar, es una manera de entender el mundo y de entender las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, la película, si no tuviera ese toque de humor, seguramente no hubiera circulado de la misma manera, ni si acaso la hubierais hecho de la misma manera, ¿no? Es decir, esa parte también de juntar lucha con pasión y con conocimiento y a la vez con baile, podemos decir, se ve mucho, es mucho del momento, creo, y se ve mucho en esta película. Muchas gracias. Gracias a ti Nuestra obsesión era no ser aburridos, ¿no? No hacer un documental al uso, no ser aburrido. Y también, en aquel momento, bueno, había una cierta influencia de los situs, de la ideología situacionista, aquel movimiento en el mayo 68, que trataba de contar las cosas de otra manera, ¿no? Por ejemplo, la fotonovela es eso, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hablar de Cofrentes, pero vamos a hablarlo desde desmontando, ¿no? Es decir, esta era, como digo, una obsesión, ¿no? Tratar de... Y además ahí hay un vínculo con lo que luego fue casi al mismo tiempo el movimiento Margarida. Porque una de las cosas que caracteriza a Margarida fue decir, bueno, no somos solo un movimiento ecologista al uso, sino que estamos contra toda forma de polución y, por ejemplo, nos mostramos en la calle con verdulerías radioactivas, con performance, con happenings, con formas de actuación en la calle que sorprendían en aquel momento. Ahora puede que no, pero en aquel momento que la militancia, digamos, en la izquierda era bastante seria y aburrida, de pronto aparece un movimiento que dice las cosas de otra manera, ¿no? Y que las trata de hacer, de convertir en político esa otra forma de decir, ¿no? De decir, es que así hemos de... Y bueno, y la película intenta eso, es decir, bueno, y la parte primera es un homenaje al País Valencià. Hay un montón de buenos dibujantes y utilizar los cómics de nuestra infancia, Guerrero Antifaces, no sé qué, tal, con quienes nos formamos. Bueno, pues lo que hacemos es lo que los sitios llamaban un détournement, ¿no? Una inversión de perspectiva, es utilizar el cómic para meterle un bocadillo con un contenido, digamos, que es el que tú quieres decir en este momento, ¿no? Esa idea de utilizar el cómic con un bocadillo, con un componente político, eso que es muy los situacionistas, ¿no? Entonces, bueno, eso lo incorporamos nosotros también a la película, ¿no? Bueno, ¿y qué me diréis? ¿Perdón? ¿Puedo decir una cosa más? Claro. Claro, No, una pregunta bueno, dos preguntas. Una, ¿vosotros participáis del colectivo Margarida y otras herbas? Y la otra pregunta es, ¿teníais vínculo, por ejemplo, con revistas y gente, por ejemplo, de Cataluña, con la revista Alfalfa? Yo, por ejemplo, he trabajado en las dos revistas y hay diálogo entre ellas, ¿no? Por ejemplo. Y esa, ¿no? Y después si había otra más allá de Barcelona-Valencia, sino en relación al Estado español o incluso Europa, o más allá. Muchas gracias.
Al hilo de esto que plantea Jaume, yo tenía también otra pregunta y la quiero incluir, porque con Alberto estamos trabajando también sobre algunas películas de la segunda mitad de los 70 del colectivo de cinema alternativo también de Cataluña, ¿no? Y hay elementos que tienen que ver con la precariedad de la producción, pero también con otras cuestiones más ideológicas como la denuncia del capitalismo internacional, ¿no? Y las grandes corporaciones que están presentes en ese cine. No sé si tenéis algunos vínculos con lo que se está haciendo en el contexto catalán. Sí, bueno, no sé qué decir. Bueno, los vínculos fuera del País Valencià, básicamente los protagonizaba bastante Lluís Vicent Marqués. Por ejemplo, en el caso de Cataluña teníamos relación con Jordi Vigas. Jordi Vigas tenía bastantes vínculos con nosotros. Aquí en el País Valencià nosotros estábamos con mucha relación también, relación militante, de intervenciones públicas, etcétera, con el Grupo Ecologista Libertario en aquel momento, ¿no? Estuvimos en la asamblea, estuvo Marqués en la asamblea de la creación, bueno, el cartel que habéis puesto vosotros en la convocatoria, ¿no? El Congreso Constituyente de la Federación del Movimiento Ecologista, ¿no? Bueno, ahí estuvo yo. Pero digamos el que llevaba relaciones, entre comillas, internacionales era Marqués, ¿no? Era Lluís Marqués. En ese momento, porque era, digamos, el que tenía una profesión y un esquema y un tipo de relaciones que facilitaba esa. Nosotros estábamos en las escuelas, en aquel momento éramos maestros la mayoría y teníamos más dificultades para hacer ese tipo de espaciación de conexiones. Respecto a lo que decías de Alfalfa y Ajoblanco, éramos lectores amigos. Sí, es verdad, es difícil construir la respuesta a vuestras cuestiones porque sí es verdad que a nivel individual podían haber personas en los grupos en los que estábamos funcionando y con un esquema militante muy débil, muy suave, digamos. No había una organización, no había una jerarquía, no había unos modelos. Pero sí es verdad que habían vínculos con otro tipo, por ejemplo, en el caso de aquí en el País Valencià, con Germanía Socialista, el propio Marqués y algunas otras personas, ¿no? Pero eran siempre vínculos débiles, ¿eh? No habían relaciones institucionales, ¿no? Entre un tipo de organización política y otro tipo de organización. Era todo más, déjame que lo diga así, pero entenderlo, no sé, intentando, era todo un poco más hippie, ¿no? Por decirlo seguramente mal dicho, pero era todo un poco más hippie, sí. Decía que con respecto a las revistas, Alfalfa, Ajoblanco, era un poco de lectura obligada. Estaban siempre encima de la mesa y tal, pero no teníamos ninguna relación con la editorial de las revistas y tal, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? También el link, Alberto ha compartido el de Margarida, también de la revista Alfalfa y Ajo Blanco, donde también algunos de los editores de la revista ahora también están recuperándolo y autónomamente poniéndolo en internet, ¿no? Como manera también de recuperar esa memoria. Muy bien, muy bien. José Ramón, ¿quiere intervenir? Gracias, gracias por toda esta información. Realmente ponéis al final de la película algunos títulos de crédito. ¿Había algún problema? Porque yo no he escuchado ¿No me la última escuchas parte de la intervención de Jaume. No sé, ¿no me escuchas ahora? ¿Me escucháis vosotros? ¿Sí? Sí. Igual es que Jaume tiene algún problema, ¿no? No sé. Antes habéis escuchado que colgaba sí, el link. Sí, te vas a escoltar perfectament. Sí. No sé si serà Jaume que té un problema en el escoltament. ¿Sí? Jaume, ¿tú escuchas? ¿Lo escuchas?
No parece, ¿no? Jaume, ¿nos escuchas o no? ¿No nos escucha? Le llamo por teléfono. Vale, pues esperamos un poco antes. No, ve hablando. No, porque la pregunta es para los dos, entonces prefiero esperar. Dime, Velar. ¿Cómo? No vos escolto res. Torna a entrar en tot cas. Torna a entrar. Jaume, ¿me oyes a mí? No, creo que no nos oye nadie. ¿Ha debido fallar o se han apagado los altavoces? Dice que sale y vuelve a entrar. ¿Vale? Sí, esta es la forma habitual de resolver estas cosas. Bueno, mientras él se... Sí, pues si quieres, sí. Voy formulando por ejemplo, el tema del turismo. O sea, el turismo en lo que está acabando ahora, éramos de alguna manera un poco críticos y premonitorios, ¿no? O sea, que el discurso que da el profesor franquista sobre lo fantástico que era el turismo y tal, y después la imagen, que son imágenes reales. O sea, nos fuimos a Benidorm y estuvimos grabando la escena esta de los burros, que es esperpéntica, ¿no? Yo aún la veo y aún digo, madre mía, ¿no? Y todo eso era porque el que hacía las fotos era un amigo nuestro, que es el que después nos explica la historieta y tal, y cómo están las cosas, y cómo se gana la vida. Y nada, lo del tema de los burros ya me diréis, ¿no? O sea, cómo funcionaba y cómo les montaban la fiesta esta, que ahora se hace pero más moderno, ¿no? Creo que Jaume ya se ha... Sí, os veo y os escucho perfectamente ya, sí. Pues Ramón, si quieres... Sí, bueno, mi pregunta iba por situar lo habéis hecho ya, ¿no? Pero el contexto entre el que comenzáis a hacer el vídeo y el momento que lo acabáis. Ahí al final, en los títulos de crédito, ponéis 1980 en una reunión en un bar, ¿no? Y la fecha final es el 84, ¿no? 82. 83, 84, ¿no? Esas fechas. 82. 82, porque es la fecha que aparecía, es que pone 84. Sí, quiero decir que, claro, 82, en el invierno del 82, ¿no? Creo que señaláis ahí. Claro. Es decir, que no es cualquier momento, ¿no? Es que, en fin, el 23F, la batalla de Valencia, la Diputación, la señera, ¿no? Quemada varias veces, en fin, y luego todos los temas que el movimiento anti-OTAN que está empezando, ¿no? La lucha contra la central nuclear de Cofrentes, que, bueno, ya ahí sacáis ya imágenes ya de la central, justo antes de que comenzara, ¿no? Porque creo que todavía no estaba en funcionamiento, ¿no? Todavía no estaba. Estaban construyéndola. Estaban construyéndola en ese momento, ¿no? Sí, Así que, bueno, ahí tenéis, es un momento clave, ¿no? Para muchas cosas. Algunas que salen bien, otras que no salen tan bien y bueno, pues Cofrentes ahí está, ¿no? Y luego viene lo que ocurre, ¿no? Con la batalla de Valencia. Bien, tenemos ahí toda una serie de elementos. Me parece muy interesante el que todo eso esté mezclado, que veamos todos esos movimientos de lucha antifranquista, de lucha social, toda la discusión, ¿no? Con los grupos de recuperación de la lengua, bueno, esta Altai, ¿no? De la música que habéis puesto es muy significativa. Yo, ¿no? Creo que para cualquier persona de Valencia es realmente es clave, ¿no? Todo esto. Y yo me preguntaba qué relación teníais también con el grupo que comienza en ese momento, ¿no? Que también en esas fechas, creo que es el 82, cuando se constituye la Casa Verda, Acció Ecologista Agro comienza también en ese momento a funcionar. Creo que habéis citado a alguna persona que viene de segundo. Y bueno, es justamente cuando estáis acabando el documental, cuando se crea el fondo documental de la Casa Verda, ¿no?
el que hemos estado hablando esta mañana con Alejandro. Entonces, no sé si teníais alguna relación entre vosotros, si he estado buscando en el Fons y sí que hay algunas cosas del colectivo Margarida. No sé si colaborabais, si tuviste algún tipo de conexión. Es que si no me equivoco con la memoria, nosotros somos, junto con el GEL, el Grupo Ecologista Libertario, somos anteriores a la Casa Verda y a Acción Ecologista. Sí. Digamos que de la disolución de Margarida, y no sé exactamente la evolución del GEL, lo conozco menos, pero de la disolución de Margarida se nutre en parte, ahí hay no sé cuándo empieza qué y cuándo acaba lo otro, pero se nutre en parte lo que luego va a ser Acción Ecologista y Agro, etcétera, ¿no? Pero es decir, los vínculos son luego porque hay personas que siguen o seguimos militando en esos espacios, pero originalmente podíamos, digamos, tener esa conexión que tú estabas planteando porque precedíamos a ese otro movimiento, Acción Ecologista y Agro, ¿no? Digamos que quienes empezamos en Valencia con esta historia somos Margarida, que somos los que convocamos la primera manifestación antinuclear. Por cierto, por lo que decías de que no era cualquier momento, no era cualquier época, ¿no? Nosotros convocamos una manifestación masiva de más de 30.000 personas en Valencia y tanto Abelardo como yo notamos por primera vez, ¿no?, el cosquilleo en la espalda a ver que un tipo en las puertas del ayuntamiento saca una pistola y empieza a disparar. Eso pasó y pasaba reportado en la primera manifestación antinuclear que se convocó en Valencia, ¿no? Fueron momentos, bueno, antes yo comentaba con Abelardo viendo la película que qué suerte hemos tenido porque hemos podido vivir momentos históricos muy importantes donde además se generaba mucha esperanza, a pesar de toda la barbarie, de todas las dificultades, se generaba mucha esperanza. Quizá también tenía que ver con la condición de joven, ¿no? Pero yo creo que era un momento en el que todo era todavía posible. Era posible parar cofrentes, era posible que las cosas fueran de otra manera, era posible, bueno, después uno ha devenido como ha devenido y cada cual ha jugado su papel como ha querido, como ha podido, ¿no? Pero en aquel momento, que era muy duro, que fue muy duro, hemos sacado, por ejemplo, el escaparate de la librería 3 y 4. Ese escaparate fue en fin, se pusieron en 3 o 4 ocasiones bombas, ¿no?, que lo destrozaron. Hemos sacado a Fuster, a casa de Fuster se le pone una bomba y al pobre hombre casi se lo cargan también, etcétera, ¿no? Es decir, eran momentos muy duros, ¿no? Pero sin embargo, con una capacidad de respuesta, de lucha, de reflexión, de análisis muy potente también, ¿no? Y luego esto, si tenéis, tú has comentado, José Ramón, que teníais acceso al fondo documental de Margarida. Es interesante ver los textos de Margarida. Los textos de Margarida no son solo, digamos, de sensibilización hacia el ecologismo, son muy duros, ¿no? En el análisis político y en la manera en que tratamos de decir. Bueno, de hecho nos definíamos de esta manera: el colectivo contra toda forma de evolución, ¿no? Es decir, y claramente anticapitalista, etcétera, ¿no? No sé si hace medio año o un año hicimos un par de blogs y digitalizamos todo el material que encontramos de Margarida y lo colgamos. Eso está, y también en Wikipedia hay una entrada que habla de Margarida. Lo digo por si os interesara. Y volviendo a... ¿Perdón? El enlace al blog, Sí. Si lo tienes por ahí. Sí, si lo podéis colocar en el chat, sería interesante tenerlo, los fondos digitalizados. Pero nosotros tenemos solamente una parte pequeña, porque, claro, la revista es anterior a la creación del FONS y solamente algunas, son a veces fotocopias lo que hay en la documentación, que es fundamentalmente a partir de los años 80.
Ya. Sí. Sí, Alberto ha pedido también la palabra. ¿Dónde has dicho que lo ponga? Sí, Alberto. Si ves aquí en el foro, ahí te voy a poner el enlace y ya te digo dónde es. Pues dejo la palabra a Alberto, porque Vale. yo tengo otra pregunta también y luego la formulo. Vale. Gracias. Adelante, Alberto, adelante. Vale, gracias. Pues quería preguntaros si de toda la producción del grupo, o sea, del colectivo, tenéis archivo. O sea, si guardéis materiales, porque Abelar, cuando la primera vez que nos interesamos por la película, me mandaste alguna propaganda que la hemos incluido también en el programa como imagen. Sí. No sé si tenéis más o documentación de cómo planificabais todas las películas, si tenéis un archivo propio. Y la segunda pregunta que te quiero también plantear es, como vuestro discurso es muy crítico y muy directo, y ¿tuvisteis algún problema con ciertos sectores más conservadores de Valencia? Digo porque similares a los que pudo tener Ajo Blanco cuando hizo el número especial de las fallas. ¿Sabes? Que les amenazaron también con bombas en la oficina y demás, les secuestraron el número. No sé si tuvisteis algún tipo de problema de este tipo. Vamos a ver, respecto a la primera pregunta, prácticamente no. No tenemos ningún archivo y tal, podemos tener algún papel, pero poca cosa. Sí que quería comentar que después, ¿te acuerdas que antes hablé de que con la pasta que sacamos de la venta de estas 2 copias, nos compramos una cámara de vídeo e hicimos otro documental sobre un barrio que hay en Valencia que se llama el barrio de la Coma y todo a partir de una escuela que hay en el barrio de la Coma. Si os interesa, puedo mirar de conseguir ese documento y pasarlo. ¿Y la segunda pregunta cuál era? El tema de... Sí, algún problema. No tuvimos problemas con Levante Feliz y tal, porque tampoco fue una distribución masiva, pero sí que tuvimos problemas en Margarida, porque hicimos una acción que consistió en colocar en los patios de las casas de la ciudad de Valencia una especie de panfleto, de documento, emulando a un documento real del Ministerio de Salud Pública, que no existía, en donde hablábamos, en caso de escape de la central nuclear de Cofrentes, qué actitud se debería tener. Y esto salió en prensa y empezamos nosotros éramos un grupo abierto y convidábamos a todo el mundo y todo el mundo venía aquí, pim, pum, pim, pam. Y entonces salió en prensa, iban a buscarnos porque eso que habíamos hecho había sido usurpación de no sé qué, no sé cuántos. Y tal y como estaban las cosas y tal, decidimos pasar a la clandestinidad. Durante un tiempo no éramos tan abiertos y poco tiempo después vimos que cada uno de nosotros había encontrado otros sitios donde continuar su faena y su lucha. Entonces hicimos una reunión y nos disolvimos. Eso fue lo más que tuvimos, porque ya te digo, íbamos a dar charlas a los pueblos y nos habíamos hecho material audiovisual, diapositivas, etcétera y tal, y panfletos que los repartíamos a la gente y no tuvimos nunca ningún problema. En el blog que decía Abelardo debe estar ese documento. Vale la pena porque es que, bueno, aquella noche conseguimos que un buen montón de gente en la ciudad distribuyera y colocara en los patios de una zona importante de la ciudad ese documento. Y el documento claramente era un documento oficial. Era un documento, esto no decía, frente a esas voces alarmistas que dicen que la nuclear está tranquilos. Ahora bien, en el supuesto de que haya un accidente, y entonces
pues cierren las ventanas, no beban agua, no hagan uso del amor, etcétera. Era muy bueno, ¿no? Claro, entonces eso fue muy provocador. Fue muy provocador porque el documento era real, entre comillas, ¿no? Es decir, cuando el vecino baja de su casa y en el patio se encuentra ese documento, lo identifica como un documento oficial, ¿no? Y en ese documento lo que estás diciendo es, frente a las voces, estás denunciando los peligros de la nuclearización, ¿no? Y bueno, debe estar en el blog de Margarida. Sí, he localizado el documento en el blog y lo he puesto aquí en el chat. Bueno, pues ya estamos sobre la hora que habíamos marcado. No sé si hay alguna pregunta más, si no podríamos ir cerrando la sesión. Alberto, Chimo, José Ramón, ¿queréis añadir algo más o cerramos ya? Por mí cerramos, si os parece bien. No sé si José Ramón tenía una pregunta más. Sí, yo era una pregunta que continuaba con lo que pasaba después, ¿no? Después del documental y en esta disolución y cada persona del grupo se iba a un lugar, ¿no? Una actividad, un grupo político o una actividad profesional. Y en concreto me interesaba qué pasaba en los MRPs, donde vosotros tuvisteis protagonismo, y en concreto en el tema de educación ambiental. ¿Cómo esta cuestión se trató ahí, en el movimiento de renovación pedagógica? Y también cómo esto, si tuviste después, ¿no? Ya digo, a los años 80, a los 90, contacto con las actividades formativas que hacían en la Casa Verda, y en concreto el Fons documental que hemos comentado. Alejandro nos contó que había mucho trabajo en los años 90, sobre todo con institutos, que iban estudiantes, profesorado y bueno, pues recogían documentación y hacían trabajos. Bueno, me gustaría si podéis situar un poco esta cuestión de la educación ambiental, qué papel jugó, si jugó en los movimientos de renovación pedagógica y la posible conexión con las actividades que hacía la Casa Verda. Bueno, yo me alegro de este encuentro porque yo también quería comentaros la experiencia de las escuelas de verano, de las escuelas de estudio, de los movimientos de verano, es una experiencia muy potente. Son, en el caso del País Valencià, son 34 ediciones, 34 años seguidos, donde estamos convocando puntualmente en el mes de julio, en el Bosque del Saler, en la mayor parte de los casos, a gente que está no tratando tanto de la educación ambiental, sino de un modo de entender la educación, la sociedad, la escuela, etcétera, donde necesariamente tiene que contemplarse la defensa del territorio, la defensa del medio ambiente, otra manera de relacionarse el sujeto con el entorno, con la tierra, etcétera, ¿no? Nosotros no buscábamos tanto la disciplinariedad, la especialización en un ámbito específico de conocimiento, una disciplina, sino que lo que tratábamos era de buscar espacios donde se conectan diferentes saberes, ¿no? Por eso nos resistíamos a decir seminario de educación ambiental. Lo decíamos, es decir, bueno, la defensa del territorio del País Valencià y cómo eso necesariamente tiene que contemplar la lucha ecologista, la lucha ambientalista, el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Si os fijáis en el póster de la maestra de Levante Feliz, ahí hay una integración de miradas donde claramente está el ecologismo, pero no es un póster ecologista. No sé si me explico en esta cuestión, ¿no? Luego, es verdad, no sé, Abelardo, que recuerda, pero es verdad que no tuvimos mucho vínculo con la Casa Verda. Personalmente sí, y además tenemos muy buena relación con compañeros y además nunca hemos tenido. Pero vínculo en el sentido de colaboración específica, de tal, no lo hemos tenido, más allá de pasarnos materiales, de que ellos abrieron la posibilidad de un depósito de documentación, que eso era muy importante para nosotros porque era una forma de mantener y de reconocer lo que habíamos hecho. Pero no recuerdo, incluso, por ejemplo, con los movimientos de renovación pedagógica, pues había personas que estábamos en los dos lugares al mismo tiempo, pero no tanto un vínculo institucional, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, y yo quería comentaros porque los 34 años de las escuelas de estío, de las escuelas de verano, de los movimientos de renovación, generan mucha documentación. Mucha documentación. Se hizo el año pasado una exposición por iniciativa de la propia Consellería, por tanto con un sesgo propio de las iniciativas de la propia Consellería,
pero se hizo una exposición de lo que supusieron las escuelas de verano. Hay mucha documentación ahí y es verdad que nosotros no nos hemos ocupado y preocupado tampoco de pensar qué se hace con esa documentación. La filmación de las conferencias, los bailes, las actuaciones, los seminarios, los encuentros, las historias que pasan. Es decir, ¿qué se hace con eso, no? Y parte de esa documentación se puede estar, en nuestro caso está almacenada en Gandía una parte de esa documentación, otra hay un incipiente museo de renovación pedagógica en Castellón que vamos a intentar, pero no hemos sabido, digamos, vincular o ver cómo se podría, ¿no? Tratar esa documentación en estos momentos, cuidarla, digitalizar, no sé cómo se diría técnicamente, ¿no? Pero ¿qué hacer con esa documentación? Lo digo porque más allá de este momento puntual en el que estamos ahora encontrándonos, pues igual sí que convendría que si se os ocurre una idea o nos podéis ayudar en este sentido, pues porque ahora estamos precisamente viendo qué hacer con todo aquello, ¿no? Porque son 34 años muy potentes, bueno, son 34 años que empiezan en el año 76. En el 75 ha prohibido el gobernador y en el 76 empezamos la primera escuela de estilo y desde ese momento hay documentación. Desde el año 76, ¿no? Es fundamental que se conserve, ¿eh? Y bueno, podemos seguir hablando porque seguro que se pueden conectar con proyectos que hay de trabajo de historia de la educación y Claro. desde luego no se podría reconstruir la historia de la renovación pedagógica en Valencia y en el Estado sin ese movimiento, ¿no? Así que es fundamental, conservarlo. Podemos seguir hablando, sí, sí. Muy bien, pues si queréis lo vamos a dejar ya aquí. Muchas gracias a Jaume y a Abelard por acompañarnos y por comentarnos todas estas cosas tan interesantes sobre la película y mucho más allá de ella. Y nada, por nuestra parte pues ya no tenemos nada más que añadir. No sé si José Ramón, ¿quieres cerrar tú la jornada o lo dejamos ya directamente aquí? Nada más que agradecer a todas las personas que han participado, también a vosotros, a Jaime, Alberto, Chimo, por la organización y bueno, todas las personas que han participado, que han planteado preguntas, también las que nos han enviado los vídeos esta mañana. Y bueno, como hemos comentado y estábamos hablando ahora, creo que debemos continuar trabajando en esta dirección con los proyectos que hemos señalado, ¿no? Quizás este manifiesto que señalamos esta mañana y con ese censo guía, ¿no? de archivos que deberíamos continuar elaborando, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias y nada, seguimos adelante. Gracias. Un placer. Vale, Muchas gracias. Adeu. Adeu. Adeu.